Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más. Hoy estaré acompañando su estudio de Ven, Sígueme de Alma, capítulos 39 al 42. En el video de la semana pasada conversamos acerca de las enseñanzas de Alma, un profeta de Dios, a sus hijos. Y fue súper interesante porque ¿qué le dice un profeta a sus hijos como enseñanza? Y es una gran lección para padres. Hoy tenemos una lección que va con los mismos conceptos, pero con el gigante asterisco de que el hijo al que se refieren en estos capítulos es Coriantón, y él había cometido un serio error. Él había fallado en la ley de castidad. Entonces, nosotros podemos aprender muchas cosas de estos capítulos, y siendo que hay una dinámica de padre e hijo y de profeta y feligrés, nosotros podemos ubicarnos en cualquiera de las dos. Podemos aprender la forma de enseñar acerca del arrepentimiento, pero también podemos aprender como aquel que necesita arrepentirse y escucharlo directamente de un profeta, enseñar no solo como el líder de la iglesia, sino como papá. Ok, empecemos. He organizado el estudio de hoy de una manera un poco distinta. Estuve meditando bastante en estos capítulos y después de orar y de analizarlo un poco, me di cuenta de que Alma destruye las artimañas del adversario, sus mentiras, sus engaños en estos capítulos, y de tal forma que lo podemos organizar en mentiras y la destrucción de Alma de esas mentiras. Y pienso que de esta forma nos puede ayudar mucho a saber cómo aplicar estas cosas. También nos puede ayudar a entender y a detectar este hilo que se vuelven luego fuertes cadenas, detectarlos en nuestra propia vida y en la de aquellos a quienes servimos, sea en la iglesia o en nuestra familia. Vamos al estudio entonces. La primera de estas grandes mentiras es: yo no le hago mal a nadie. Y eso es algo que se nos dice constantemente, esta voz del inicuo que trata de entrar en nuestra mente, o mediante otras personas que nos dicen, pero no pasa nada, no le vas a hacer daño a nadie. Y Alma enseña contundentemente de que no es así. Vamos a las escrituras. Y vámonos a Alma capítulo 39, primero al versículo 7. Dice lo siguiente: y ahora bien, hijo mío, quisiera Dios que no hubiese sido culpable de tan gran delito. No persistiría en hablar de tus delitos para atormentar tu alma, si no fuera para tu bien. Entonces, la primera cosa que debemos entender es de que cuando nosotros pecamos, pecamos contra nosotros mismos, nos hacemos daño. Y aquí Alma enseña muy claramente de que el arrepentimiento es para nuestro propio beneficio. Aquí le habla a su hijo y le habla, se nota, se puede percibir el amor. Él no quiere atormentar a su hijo y le dice, no lo hiciera, no te atormentara a ti y a tu alma, si no fuera para tu bien. Entonces, eso es lo primero que debemos entender. Cuando tratamos de ayudar a alguien a reconocer sus errores, lo hacemos no para yo ponerme en una postura de superioridad, ni para sermonear, sino que lo hacemos pensando en hacer un bien, en ayudar. Y yo, como persona que se arrepiente, tengo que pensar siempre y darme cuenta de esto. Es para mi bien. Y mucho mejor, si es antes de cometer el pecado, reconocer la mentira. No vas a hacer daño a nadie. ¿Cómo que no? A mí, el primero. Entonces, no se queda solamente en el daño que se hace la persona a sí misma, que peca contra sí misma. Veamos otro versículo. Vamos al versículo 13. Dice, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza, que no induzcas más el corazón de los demás a hacer lo malo, sino más bien vuelve a ellos y reconoce tus faltas y la maldad que hayas cometido. Esto es clave. Y no solo este versículo habla de esto, pero este fue el que escogí. Históricamente lo que pasó es que Coriantón estaba en su misión donde los oramitas, que fue lo que estuvimos conversando hace algunas semanas atrás.
Y Alma le dice, ellos no quisieron creer mis palabras al ver tu mal ejemplo. Y nosotros no podemos pensar que cuando cometemos un error no hacemos daño a nadie. O podemos pensar, ay, pero el único que se va a perjudicar soy yo. Realmente Satanás trata de nublarnos de tal forma que no nos demos cuenta de la cantidad de personas a las que hacemos daño. Hacemos daño ya sea por un mal ejemplo, ya sea porque aumentamos pruebas a su vida, rompemos sus corazones. Y aquí siempre pienso en las madres, a quienes nosotros le rompemos el corazón es a nuestra mamá. También están nuestros líderes de la iglesia, tal vez para muchas personas sea raro, sea extraño, pero como les he dicho en otros videos, yo he servido para dos obispos como consejero y nosotros cuando estamos en disciplina de la iglesia no es extraño llorar con las personas. Eh, yo particularmente he derramado lágrimas por los errores que cometen otras personas, porque no es una ocasión alegre pasar por el proceso del arrepentimiento. Sin embargo, hay gozo al final, entonces vale la pena. Pero hay todas estas consecuencias y hay muchas de las que no alcanzamos a hablar aquí, pero solamente imagínenselo, y es una buena pregunta. Esto se aplica realmente a cualquier pecado, cualquiera. Pero ya que el pecado de Coriantón fue la ley de castidad, sería bueno a la familia preguntar de qué manera fallar en este o si prefieren en otro pecado, de qué manera afecta a otras personas. Y esto es bueno analizarlo en familia para abrir nuestras mentes y darnos cuenta de cuánto daño realmente se puede hacer y cuán amoroso es nuestro Padre Celestial al darnos mandamientos para prevenirnos de todo ese daño. Ahora, si ya cometí el error, hay algo que debo hacer. Algo que no quisiera dejar de recalcar es lo que dice el versículo 4. Dice, pero no era excusa para ti, hijo mío, tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió. Entonces nosotros a veces podemos pensar que la tentación es muy dura, que es muy difícil, pero mira, él también se equivocó, el de allá también, él también se equivocó en la misma cosa. Y Alma es muy claro, él dice, no era excusa para ti. Tú debiste haber atendido el ministerio que se te confió. Y nosotros tenemos esta seria responsabilidad de que tenemos cosas por las cuales somos responsables ante Dios. Aún una persona que diga, pero yo soy un muchacho, solo en la vida, ¿por qué cosas soy responsable? Y sí hay responsabilidad. Eres responsable de ti mismo, de tu cuerpo, de tus acciones. Y definitivamente va a haber otras personas, aun si pensemos que no, va a haber otras personas a quienes hacemos daño. Aquí me gustaría también decir que para los padres con niños, el material de Ven Sígueme de esta semana del estudio individual y familiar tiene un par de videos que son excelentes, uno para niños y otro para jóvenes, y son muy buenos. Una advertencia, bueno, no advertencia, una explicación o aclaración que hace el manual es que estos videos, especialmente el de niños, no es para ser mostrado a un grupo de niños, no es para una clase, es para de manera íntima padres enseñando a sus hijos, tal vez inclusive uno a uno y no todos al mismo tiempo, mostrarles este material y aprender junto con ellos, porque yo noté que las enseñanzas iban no solo para los hijos, sino también para saber los padres cómo manejar estas cosas. Ok, y la siguiente mentira es, no va a pasar nada. Y eso es lo que siempre trata de decirnos el adversario. Veamos qué dijo Alma. Muy bien, en el capítulo 40, Alma habla acerca de lo que viene después de la muerte y antes de la resurrección. Y aquí hay algunos temas súper chéveres en cuanto a la revelación, que les doy ahí la pista para que estudien más en su estudio personal, realmente tesoros. Pero concentrándonos en el tema, eh, aquí Alma explica a su hijo qué pasa después de la muerte, pero antes de la resurrección. Y habla de este periodo, de qué pasa o de qué se trata ese periodo. Y
Como les decía, la mentira del adversario siempre va a ser no pasa nada. Y ya hablamos de que sí pasa. Nos va a pasar a nosotros, nos va a pasar a la gente alrededor de nosotros, muchas cosas. Pero hablando de el final de nuestra vida, vamos a leer. Y voy a leer solamente algunas partes. Del versículo 12 se habla de este lugar a donde vamos a ir y se describe como un lugar donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Un paraíso, un lugar de felicidad. Esto es lo que te estarías perdiendo si no te arrepientes. Por otro lado, para los impenitentes hay un lugar diferente. Versículo 13. Pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas. Estos serán echados de las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad. Entonces sí habrá consecuencias. No es de que no va a pasar nada. Y no va a ser una ocasión feliz o agradable lo que se describe aquí como las tinieblas de afuera. Habla de llantos, habla de lamentos. Hace un momento les mencionaba de que cuando uno tiene cuando los problemas del arrepentimiento ya necesitan la ayuda del obispado para solucionarse, eh, hay llanto, hay lamento y es triste, es duro, pero es breve, muy breve en comparación con lo que será eso. No sabemos cuánto tiempo va a ser ese periodo. Sabemos de que es finito, sabemos de que tiene una duración porque es el periodo previo a la resurrección, pero sabemos de que podría ser tan largo como 1000 años e incluso más largo porque no sabemos cuándo venga Jesucristo, no sabemos cuándo sea su llegada, pero asumiendo de que llega hoy y nosotros no nos hemos arrepentido y empieza el milenio mañana, tendremos para algunos, para los pecados más severos, para los pecados más serios, tendremos que esperar todo el milenio en ese estado. No se lo recomiendo a nadie. Ok, otra gran mentira del adversario es hacernos pensar de que seríamos felices si tan solo, si es que, si pudiera. Y Alma habla también acerca de eso. Y vamos al capítulo 41. El versículo 10 dice, no vayas a suponer porque se ha hablado concerniente a la restauración que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Y esta aclaración es importante. Como les dije, hoy día nos vamos a concentrar un poco en el pecado contra de la castidad. Pero realmente, así como les dije, se aplica realmente a cualquier cosa. A veces pensamos, ay, me encantaría tener X cosas muy costosas. Me encantaría tener esto. Si tan solo tuviera eso, fuera feliz. Y la pregunta está después, ¿qué hago para conseguirlo? Entonces, para algunas personas piensan de que vale la pena robárselo a alguien o robar dinero para luego comprarlo, para conseguirlo, hacer trampa para conseguir algo. Alma es muy claro. La maldad nunca fue felicidad. Aun si es algo que aparentemente sea bueno, productivo, provechoso, si lo obtenemos de mala manera, es decir, pecando, realmente estamos ensuciando nuestras manos para obtener algo que supuestamente sería bueno. Y hay muchísimos, como les decía, muchísimos ejemplos. En la ley de castidad de forma particular podríamos pensar, como lo aprendimos en el video de la semana pasada, y si no lo han visto, voy a dejarles un enlace directamente para esta parte. Podemos pensar, pero es que yo la amo. Y si yo la amo, entonces lo normal es que yo le manifieste mi amor. Y nos equivocamos al pensar así. Nos equivocamos al pensar de esta manera. Como les decía, se aplica a muchísimas cosas. Por ejemplo, jugar fútbol no es malo.
Pero jugar fútbol el día domingo, ya estamos hablando de otra cosa. Y el día de reposo, la ley de castidad, la palabra de sabiduría, tantas cosas. Yo detesto, hay un dicho que lo detesto con pasión, bueno, más de un dicho, pero en particular, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Eso es falso, eso es falso. Eh, Nosotros no deberíamos comprometer nuestros principios para conseguir algo. El fin no justifica los medios. Y en videos siguientes, cuando empecemos a hablar de las guerras y vamos a ver algunas de las cosas que los nofitas tuvieron que hacer durante las guerras, que nos pueden parecer así medias raras, allí vamos a hablar un poco más de este concepto de si el fin justifica los medios o no, pero adelantándonos un poco a esos temas, les puedo decir enfáticamente de que no, el fin no justifica los medios. Si algo nos hace sentir incómodos, de entrada podemos saber y darnos cuenta de que es el espíritu que nos está advirtiendo, nos está avisando, no está bien. Entonces es una gran mentira pensar eh, que sería feliz si tan solo, si un poquito, si tal vez, si solo un ratito, si tuviera, si hiciera, si podría. Todas estas ideas que vienen de Satanás, que pretenden comprometer los mandamientos, detéctenlas así, rápido, de una. Es una mentira. Es una mentira del adversario, no caigamos ahí. Ahora, hemos hablado hasta ahora de 3 mentiras y yo les dije que eran 4. Vamos a esa. No fue mi culpa. Y peor todavía, si lo pensamos anticipadamente, no sería mi culpa. Vamos a ver lo que enseñó Alma con respecto a eso. Vamos al capítulo 42 de Alma, al versículo 30. Dice lo siguiente: oh hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón y permite que esto te humille hasta el polvo. Al inicio hablamos que Alma le dijo a su hijo: yo no quiero atormentarte, no quiero molestarte. Si no fuera para tu bien, no lo haría. Y aquí vemos cómo le dice: hijo, por favor, no trates de justificarte. Aprendí de un muy buen amigo hace varios años ya, mi buen amigo Aristóteles Galán, y él me decía: la autojustificación es enemiga de Cristo. Y yo me quedé pensando: oh, es verdad, es verdad. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Él nos santifica. Él nos justifica. Cuando nosotros tratamos de excusar nuestros errores, estamos usurpando su autoridad, su poder, su llamamiento y estamos menospreciando lo que hizo por nosotros. Pues nosotros empezamos a pensar: no, la verdad es que lo que pasa es que cuando yo llegué ya encontré todo así, o no, lo que pasa es que era demasiado, o no, yo estaba enojado, estaba aburrido, etcétera, y más barbaridades como esa. Nosotros no deberíamos excusarnos a nosotros mismos, deberíamos más bien permitir que estos sentimientos obren en nosotros para llevarnos al arrepentimiento, a obtener el dolor que es según Dios. Y esa experiencia, que es dura, experiencia por la que Alma hijo mismo había pasado, experiencia por la que Alma, el abuelo de Coriantón, Alma padre, también había pasado. Entonces, estas enseñanzas de padre a hijo venían con la experiencia. El arrepentimiento no es fácil.
Y mientras mayor es la ofensa, el arrepentimiento va a ser más duro. Pero no solamente que vale la pena, sino que es necesario. Y sería imposible para nosotros arrepentirnos a no ser por el sacrificio que hizo nuestro hermano mayor. Y Alma no deja en este tono a su hijo. Algo que me gusta muchísimo es que el último versículo, el versículo 31, él le dice, mejor leerlo. Ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección para que lleves a almas al arrepentimiento. No terminamos en una nota sombría, oscura, lúgubre, dura, de que el arrepentimiento es difícil. Y esto cierra con una mentira más. Cuando nosotros cometemos errores, Satanás, y empezamos a sentirnos mal, lo que Satanás siempre trata de hacer es decirnos, ya está, ya perdiste, ya no vale, se perdió todo, olvídate. Alma sabe que no es así. Podemos arrepentirnos. Somos llamados a servir en la obra. Si alguien de los que me está escuchando necesita arrepentirse, lo invito a dos cosas. Uno, no demores el día de tu arrepentimiento. Dos, te necesitamos. Te necesitamos en la iglesia, necesitamos tus dones, tus talentos con los que Dios te ha bendecido. Te necesitamos en esta gran obra. Como lo dijo Alma, hijo, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo, para traer almas al arrepentimiento. Entonces, así es como terminamos hoy. Me siento emocionado, siento que realmente hemos conversado de cosas súper chéveres. Hemos destruido junto con Alma todas las barrabasadas del adversario, todas sus mentiras, sus patrañas. Yo sé que es por causa de Jesucristo que podemos vencer a Satanás, que podemos vencer estos engaños, estas mentiras, que podemos, aun si nos hemos equivocado, podemos volver a Él. En el siguiente video vamos a empezar a hablar de las guerritas, de las batallas. Vamos a empezar a conocer al Capitán Moroni. Estoy emocionado. Hay gente que se me aburre en estas partes, que de pronto piensa, hermanos, hermanas, no sean ustedes, de pronto, chus, aquí vienen esas peleas. Hay, al igual que hemos estado hablando hasta ahora, tesoros en eso. Así que no dejen de leer la asignación, no dejen de estudiarlo con su familia, conversen de las cosas que hemos hablado hoy, hagan suyos estos tesoros, oren al respecto. Y si el video les ha gustado, si este acompañamiento a su estudio ha sido de beneficio, no olviden darle like, suscribirse para recibir más y compartirlo con alguien que pensemos que podría ser una bendición para él o para ella. Hay una cosa más de la que me estaba olvidando. La semana anterior recibí comentarios que toda la semana sigo comentarios que me llegan al corazón, pero la semana pasada de forma particular. Me enriquece mucho leer lo que tienen que decir, me encanta saber de ustedes. Gracias a las personas que han compartido sus sentimientos, especialmente para aquellos que han hablado cosas muy, muy cercanas a su corazón. Alguien me escribió en el video de la clase anterior, del estudio anterior, comentándome de que había fallecido su papá y que había sido un gran ejemplo para todos en la iglesia. Quisiera decirle, que lo siento mucho, pero también de que qué gran bendición y cuán agradecidos podemos estar por el tiempo que hemos tenido con personas maravillosas que cambian nuestras vidas. Eso es todo por hoy.